La religión mezclada con política ha dejado históricamente manipulaciones y críticas por diversos aspectos. En primer lugar, porque mediante las creencias se mantienen formas de poder para subyugar a la mujer, como sucede en algunos países musulmanes, donde ellas tienen derecho a herencias inferiores, no pueden estudiar, deben llevar velos y ser sumisas ante sus maridos. En otros estados, las creencias han obligado a practicar la ablación, el apedreamiento y la limitación a solo algunas labores domésticas. Estas imposiciones de fe, que contribuyen a restar derechos a mujeres, niños u hombres o a impedir el avance científico, han suscitado la aparición de grupos que promueven la separación de religión y política. También se han condenado los enriquecimientos de clanes o líderes que mantienen el poder mientras los fieles tributan, o la unión entre políticos y religiosos para determinar políticas desventajosas para los pueblos. Obviamente los derechos otorgan participación a las religiones en política. No hacerlo sería discriminatorio, pero lo que no se puede permitir es que se abuse de la fe para enriquecerse, excluir a los demás, generar pobreza, limitar derechos, imponer creencias por la fuerza o eliminar contradictores o investigaciones. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Por estos días, el escándalo de una líder espiritual del partido Mira pues ha generado gran controversia. Nos ha puesto a pensar cuál es la relación que tiene la religión con la política, qué tanto ha evolucionado, por qué los seres humanos necesitamos constantemente seguir a un líder espiritual. Teniendo en cuenta que hay dificultades, hay problemas como lo que sucedió con el Mira, que hay un grave obstáculo con el tema de la diferencia, la exclusión y demás, pero ahí sigue la gente. ¿Qué es lo que pasa realmente con este tema de la religión, el poder de convencimiento que arrastra no solamente a los colombianos, sino a la humanidad, y ha sido durante toda la historia? Para hablar sobre este tema nos acompaña, por supuesto, un experto en antropología, sociología. Él es director del Instituto de Historia Colombiano. Y de Antropología e Historia, el ICANN. Muchas gracias. Fabián Sanabria, quien es un amigo de esta casa por fortuna. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, Fabián. No, muy grato, Mayra, estar nuevamente aquí con el programa de FECODE. Fabián, hagamos un poquito historia y pedagogía sobre este tema. Bueno, básicamente podríamos decir que no podemos escapar a la creencia. Todos tenemos que creer en algo. Obviamente la creencia no es solamente la creencia religiosa, también hay creencias políticas, creencias estéticas, creencias en la moda. Si no creemos en Dios, creemos en las zapatillas o en la marca de carro o de reloj que acabamos de comprar. Pero un modelo específico de creencia es la creencia religiosa, porque obviamente los seres humanos no nos conformamos con la muerte y queremos que haya algo más allá de la vida. No queremos desaparecer. En el fondo yo creo que la especie humana es profundamente egoísta, entonces quiere durar. Claro, hay otras personas de otras culturas que se quieren simplemente fundir con el cosmos. Por ejemplo, la gente de Oriente que practica y vive la espiritualidad, porque sería más una espiritualidad que una religión del budismo, no le interesa propiamente que su ego se perpetúe. Pero nosotros, en el caso del judeocristianismo, sí nos preocupa pues que no se acabe nuestra esencia, y hasta en el caso del cristianismo nos devuelven inclusive el estuche. San Pablo se inventó una noción que se llama la apocatástasis, en donde vamos a ser resucitados y perfectos con nuestro propio cuerpo. Ese fue el gran invento de San Pablo. Y así sucesivamente podríamos hablar de grandes tradiciones religiosas. Hay religiones históricas que tienen miles de años de historia, que son obviamente serias, que tienen una enorme tradición cultural y que troquelan nuestros sistemas de pensamiento, generan comportamientos permitidos, prohibidos u obligatorios en las sociedades. Hay espiritualidades o formas religiosas tipo mística, cuando los místicos aparecen y hacen una renovación al interior de las iglesias históricas. Y hay formas religiosas tipo secta, que son grupúsculos que se atomizan entre ellos, que se multiplican geométricamente a diestra y siniestra, donde cualquier hijo de vecino puede ser pastor o líder espiritual, y que en nuestros días vemos para el caso de América Latina que se multiplican geométricamente y que se vuelven verdaderos emporios de negocios. Pero obviamente estos grupos, estos grupúsculos, estas sectas,
le dan a la gente lo que las iglesias a veces no le dan o lo que la ciencia no le da. Es decir, una tranquilidad frente al dolor, frente a la enfermedad, frente al amor o el desamor y frente a la muerte. Entonces tiene una cantidad de mecanismos sociales para atar al creyente de tal manera que una vez uno se matricula en ese grupo, muy difícilmente puede salir de allí porque allí encuentra sentido. El sentido que no le da la vida, el sentido que no le da la sociedad, ni los amigos, ni la familia, ni el marido. Entonces obviamente tiene unos mecanismos que permean hasta lo más cotidiano, la escuelita dominical, las damas de la sociedad de socorro, la reunión del martes, del miércoles, del jueves, etcétera, etcétera, e inclusive han construido estos grupos ya colegios, universidades, así como en Colombia tenemos EPS de garaje y universidades de garaje, que evidentemente va de retro y ojalá no las legalice el Ministerio de Educación. El gran negocio es tener una iglesia de garaje. A veces yo como antropólogo y sociólogo me digo que me equivoqué de profesión. Debería tener también mi propia iglesia de garaje y con esta labia, por supuesto, como ahora el diezmo se pide en datáfono, yo creo que tendría, no sé, mucha prosperidad. ¿Por qué resulta tan próspero desde el escenario económico el tema de la religión? ¿Y por qué está casi que de manera... está directamente ligada la religión con la política? ¿Es posible desligarla? Bueno, ha habido tentativas en Occidente en donde se trata de separación de poderes entre lo religioso y lo político, pero estas tentativas no necesariamente siempre han prosperado. Si hacemos un barrido muy esquemático de la historia del cristianismo y del catolicismo en particular, siempre tuvo una enorme influencia política. La historia de la iglesia y de los papas es aterradora en términos de poder. El papa ponía emperador, ponía rey o quitaba rey o excomulgaba rey en la Edad Media, hasta inclusive el Renacimiento, y hacía de las suyas. Tuvimos una cantidad, un sartaral de papas criminales que evidentemente eran unos asesinos, se envenenaban entre ellos, se cometían todo tipo de crímenes que evidentemente la historia cargada de sangre, pues sí, evidentemente nos ha mostrado. Cuando uno lee la historia de la iglesia, pues eso es Bocato di Cardinali para ver que es la gran prostituta, como diría Fernando Vallejo, en términos de su filiación, de su relación con el poder, porque evidentemente ¿qué mejor manera de hacer cumplir las leyes? ¿Qué mejor manera de ordenar a los ciudadanos y a los seres humanos que diciendo Dios manda, Dios dice, bueno, y el tema Dios del prohíbe? miedo, el pecado y demás, claro, por supuesto. Y cuando le metemos pecado, le metemos maldad, le metemos castigo. Por ejemplo, pensemos en algo tan sencillo que es pragmático. Cuando se come cerdo en condiciones insalubres, como evidentemente era la época del profeta Mahoma, pues evidentemente la gente moría geométricamente. Las tasas de mortalidad eran aterradoras porque en esa época los cerdos no se criaban como hoy día el porcino no sé qué, que lo crían bajo circunstancias que evidentemente son más salubres. Sí, claro. Entonces evidentemente a uno le daba triquina y triquinosis porque esa bendita tripita se le inflama, entonces mucha gente moría. Entonces la mejor manera para decir que no coman cerdo es aquel que coma cerdo, el espíritu del demonio se posesionará de él. Sí. Entonces es la mejor manera de ordenar cuando hablamos en nombre de Dios. El problema es que en el mundo contemporáneo ya nada ni nadie nos puede pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo a nombre de Dios. Simplemente son mercados religiosos. Es decir, el Papa Francesco compite con Madonna y compite con Lady Gaga y probablemente la señora Delmira competiría con Shakira si es que le alcanza en términos de su top de audiencia. No creo. Pero evidentemente cuando uno compara a una señora como esta señora Delmira con Regina Betancourt de Lisca, por lo menos Regina 11 hablaba bien español, conjugaba bien el verbo haber. Regina 11 no dice habían 5 sillas y no había 5 sillas. Esta señora habla mal español, es decir, cuando ya uno ve su castellano propiamente, y pues es una vergüenza, por lo menos la otra barría corbatas y era más folclórica. Entonces claro, en la gama de sectas tenemos todas las posibilidades que uno se quiera imaginar. Ahora bien, esa es la relación con lo político y con lo económico. Dame un chancecito, hacemos una pausa y vamos con esa parte, la relación comercial. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy haciendo un análisis de qué es lo que está sucediendo específicamente en el tema de la religión y la política, todas estas sectas que aparentemente existen para suplir de alguna manera las necesidades espirituales, pero también mundanas de los seres humanos. Fabián, quedamos en punta con el tema de la relación económica. ¿Por qué resultan tan prósperas todas estas iglesias y estas religiones? Por una razón muy sencilla, porque la empresa económica siempre niega, la empresa religiosa siempre niega su implícito económico. Lo económico está por debajo de cuerda. Entonces, como es Dios, como es la verdad, como es la bondad, como es el bien, uno paga lo que sea por el bien, por la verdad, por la bondad. Cuando uno le dice a un obispo, simplemente pongamos el caso de la iglesia, simplemente y luego lo traducimos a las sectas, que es más aterrador. Sí. Monseñor, están haciendo una huelga en la universidad que ustedes tienen y que tiene tantas acciones en el Banco Unión. El monseñor va a decir, ¡ja, ja, ja! Mijo, pero aquí lo único que hacemos es servir. Entonces esa risa afectada, un poco roscona, diría Pierre Bourdieu, el gran sociólogo francés, esa risa afectada que él la llama la risa de los obispos, es la negación de la dimensión económica en la empresa religiosa. Pues bien, eso sí que se multiplica geométricamente en las sectas, porque inclusive se puede llegar a una escena grotesca. Una vez la esposa de un pastor, de cuyo nombre no quiero acordarme, en pleno garaje, porque son garajes gigantescos, son hangares gigantescos. Hay que recordarle a los colombianos que la mayoría de las salas pornográficas se transformaron en oración fuerte al Espíritu Santo o en sectas protestantes en donde ahora se derraman los dones del Espíritu Santo. Entonces la señora de este pastor llegó con una camioneta 4x4 y le dijo a los fieles, así como Dios ha bendecido a mi marido, así los puede bendecir a ustedes. Y ese día fue cuando más diezmos en datáfono se produjeron, porque es que ya no es de monedita a monedita. Ya no es en el sobrecito. No, ya no es en el sobrecito, ahora es en datáfono. Entonces son unos emporios extraordinarios que en Brasil, por ejemplo, tienen cadenas de televisión, tienen cadenas radiales y obviamente un enorme poder político, porque como la iglesia tiene aparentemente el pudor de no meterse en política, aunque los curas pueden decir por quién votar y por quién no, claro, evidentemente en su parroquia, pero no van a participar ellos abiertamente porque lo tienen prohibido de acuerdo con su jerarquía. Las sectas protestantes tienen esa doble valencia. No solamente el pastor es su líder religioso, sino que puede ser concejal, puede ser senador, puede ser representante a la Cámara, o la hermana, o el hermano, o la familia. Entonces, en ese sentido, casi que toda la feligresía, ¿a quién va a elegir sino al ungido de Dios, a la ungida de Dios? Entonces, en ese sentido, no es gratuito que los grandes políticos vayan al estrato 6, al estrato 4 y al estrato 1 de sectas protestantes y se hagan bendecir a nombre de Dios, porque saben que ahí los boticos evidentemente también se reparten. Del mismo modo que los políticos iban donde el divino niño Jesús para darse un bañito de popularidad, no con el pueblo, con el pueblo, lo hacen ahora con las sectas protestantes, así ellos al día siguiente celebren una misa con el cardenal primado de Bogotá. Fabián, porque si la gente reconoce, volvamos con el tema del MIRA, que es el que ha generado toda esta explosión y esta reflexión, la gente sabe que lo que dijo esta líder es incorrecto, es excluyente, es doloroso, en un mundo donde infortunadamente hay personas en situación de discapacidad por doquier, que además políticamente son excluidas, que las ciudades no se construyen para ellos. O sea, cada vez es más difícil que una persona de estas se incluya de manera positiva y exitosa en una sociedad. Así es, en ese es el escenario en el que nos movemos. La gente sabe que es incorrecto ese discurso, sabe que es una interpretación amañada, pero sigue fielmente el camino y también lo que hace es de alguna manera darle un espaldarazo y decir, bueno, si se equivocó será en este momento, pero por muchos años nos ha acompañado en un proceso de renovación espiritual. Siempre se justifican ese tipo de acciones. Es que ese es el tipo típico comportamiento sectario. En el comportamiento sectario, que vale para lo religioso y para lo político, podemos tener, por ejemplo, a un expresidente que todos los escándalos de corrupción habidos y por haber, nunca en la historia de Colombia había habido tal racha del señor que dice le rayo la cara no sé qué, de los escándalos de la DIAN, obviamente Agroingreso Seguro, sus embajadores, sus cercanos de seguridad para políticos, etcétera, 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 y todo el mundo dice, es que eso es un berraco. Es que yo sí lo apoyo. Ese comportamiento es un comportamiento sectario. En la secta, por oposición a la iglesia,
no se reflexiona, no se piensa. Una de las cosas más maravillosas que tiene la iglesia, las iglesias históricas, es que sus pastores se forman, estudian teología, estudian latín, estudian griego, hacen arqueología cristiana, obviamente hacen toda una exégesis de las Sagradas Escrituras. En la secta toman la Biblia a pie juntillas. Entonces, evidentemente, Éxodo 23:17, Juan 3:16, es como las tablas de multiplicar. Entonces juegan un poco a esa mnemotecnia y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 3:16, Juan 14:13, qué sé yo. Y así sucesivamente, como quien se aprende de manera mnemotécnica e irreflexiva el texto sagrado, todas estas sectas y todos estos pastores simplemente se convierten en el líder carismático del rebaño que ciegamente lo sigue. Hasta el punto de que en Estados Unidos tenemos ejemplos de líderes espirituales que hacen suicidar a su colectividad. Allá iba a ir. O sea, hasta ese punto se puede llegar. Obviamente hay abusos sexuales, hay estupros, hay todo lo que uno quiera en este tipo de comportamientos sectarios, porque es que el pastor es casi que el ungido de Dios Todopoderoso. Y tenemos el caso de esta señora que hace 10 años echó a su propio hijo por homosexual. Entonces, obviamente, es toda la exclusión absurda, pero más absurda en términos de, dijéramos, el elemental mensaje cristiano. No se necesita ser cristiano para saber que Jesús, ese de Nazaret que se inventó la historia, quería a los pobres, a los ciegos, a los mancos, a los tuertos, a los leprosos, a los marginados. Entonces, una señora que viene a hablar a nombre de Jesús, excluyendo a los tuertos, a los ciegos, a los mancos, a los leprosos, a los marginados, es anticristiana. Pareciera, Fabián, de alguna manera que la humanidad no evoluciona, al contrario, en el tema específico de la religión, de creer en alguien, en un ungido, estamos yendo para atrás todo el tiempo. Sí, es muy triste porque obviamente si los grandes líderes espirituales volvieran a vivir, y aún si no vuelven a vivir, yo creo que se deben estar revolcando en su tumba. Lo que han hecho de Jesús, lo que han hecho de San Francisco de Asís, los franciscanos, por ejemplo, que andan en camionetas 4x4 armados hasta los dientes. San Francisco, que andaba descalzo y que se empelotó y que era el gran hippie de los pobres. Es decir, uno se muere de horror pensando las acciones que tiene la Universidad de San Buenaventura en Cali, por ejemplo. No, yo apunto para todos los lados. Pero ¿qué decir en una secta? Porque por lo menos la iglesia es manga ancha en el mejor sentido. Es decir, permite que quepan muchas cosas. Y ahora con el Papa Francisco, de todas maneras, sí entra en un periodo enorme de renovación y de un poco volver a las fuentes de la cristiandad. Quién sabe si lo dejen. Pero claramente cuando uno ve que es el hombre del año en las grandes revistas internacionales, estamos viendo que hay una vuelta que tiene que, obviamente, acabar con esa corrupción del Banco Ambrosiano, de esa curia vaticana que quién sabe si lo envenenen, porque eso ha ocurrido en la historia de los papas, pero por lo menos uno ve una tendencia eclesial. Seguramente la iglesia está en mora de convocar a un Vaticano III para ponerse al día en millones de temas que evidentemente está completamente rezagada, está completamente dejada de la historia. Pero cuando uno ve las sectas protestantes, pues es obviamente el fundamentalismo a ultranza. Entonces lo único que uno le puede decir pedagógicamente a los televidentes es: fíjese dónde está, cierto, ese grupo le puede dar sentido, pero también su pastor o su pastora puede ser un explotador, puede ser un vividor que tiene acciones en Estados Unidos, que juega en la bolsa de valores y que le presenta una cara el día del show mediático en el garaje donde se presenta y hace milagros y dice aleluya, gloria a Dios, remítete a Cristo, hermano, etcétera, que es una efervescencia emocional fascinante. ¿Ves por qué dije que me equivoqué de negocio? Yo creo que debí, todavía no es tarde, de pronto voy a crear una iglesia para que se le pueda rendir culto a los hermanos gatos. A mí me gustan mucho los felinos, entonces algo medio franciscano. Y hacen menos daño, hacen menos daño. Y hacemos menos daño, porque obviamente con la Sociedad Protectora de Animales podemos cuidar a todos los gaticos que andan perdidos por Bogotá. Una pausa y volvemos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana.
Fabián Sanabria, ¿qué tanto daño hace a la construcción de la humanidad el fundamentalismo? Lo vemos en la religión, lo vemos en la política, ejemplos muy cercanos en nuestro país, pero también si nos vamos a escenarios que la historia ha enmarcado, como el de Lenin, la necesidad de la humanidad de tener esos líderes ahí que mueren, pero sigamos con su legado y demás, con todas las dificultades, con todos los horrores y errores que cometieron. No, pues es patético. Yo creo que obviamente tenemos que aprender los seres humanos una autonomía del sujeto. Es decir, que es importante que haya líderes carismáticos, pero que no son Dios Todopoderoso con él, por él y en él. Es decir, perfectamente un líder se puede reemplazar, pero evidentemente lo trágico o lo patético que tenemos en nuestros países, que a veces son catalogados de repúblicas bananeras, porque esto no ocurre en países donde el Estado, el modelo de Estado-nación cuajó fuertemente. Es decir, el fenómeno de sectas protestantes en Francia, en Alemania, donde hay religiones históricas constituidas, pues eso hace que las religiones histéricas no permeen tanto. Pero aquí la histeria es muy fuerte porque obviamente no tuvimos un modelo fuerte de Estado-nación. Entonces los fundamentalismos a diestra y siniestra se multiplican y hacen muchísimo daño. Ahora, lo que me parece importante es que la gente entienda que si bien necesitamos líderes, no son Dios Todopoderoso. Y esto vale para lo religioso como para lo político, porque el fenómeno chavista, sí, claro, con el reemplazo de Maduro, evidentemente tiene unas características supremamente sectarias. O sea, cualquiera haría, o el señor puede poner el Ministerio de la Felicidad o el Ministerio de los Pajaritos, un poco como yo, si llego a tener un cargo de poder y digo, creo entonces el Partido de los Gatos. Es decir, puedo rayar en el ridículo. Pero no es ridículo para mis adeptos, no, ellos lo justificarían. Entonces me parece que desde ese punto de vista se requiere una madurez religiosa y una madurez política. El cristianismo, y en particular la Iglesia Católica, por ejemplo, mal que bien a este país le ha dado una enorme identidad nacional en 4 aspectos. En la identificación de los ciudadanos, en primer lugar, en la educación que desde la colonia, pues mal que bien generó, aunque se dedicó específicamente a educar a las élites colombianas. Un día yo le di una conferencia a la venerable Conferencia Episcopal Colombiana y les dije, monseñores, ¿qué valores les transmitieron ustedes a los políticos que educaron que les salieron tantos pícaros? No me volvieron a invitar. Por supuesto. Obviamente. Pero además la Iglesia le ha dado, dijéramos, identidad en las zonas apartadas de Colombia, donde el Estado nunca llegó, allá llegó la Iglesia Católica. Después compitió con el Instituto Lingüístico de Verano y por supuesto con los protestantes evangélicos. Y finalmente, todas las acciones de benevolato y de beneficencia. La medicina fue introducida en Colombia por los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Entonces, la Iglesia ha dado una identidad y por supuesto ella se reencaucha porque siempre ha estado muy cerca al poder en Colombia, cosa que no ocurre con la Iglesia Católica en Brasil o inclusive podríamos decir en otros países, en Francia, ¿no? Ha habido separación de poderes claramente, pero aquí está muy cercana al poder y se ha mangualado con el poder. Esa es una crítica que hay que hacerle a la Iglesia, pero de todas maneras es una institución seria que juega un rol definitivo en los diálogos de paz, por ejemplo. Sí. Pero las sectas protestantes es muy difícil realmente ver unas pocas que sean serias, por una razón simple, el fundamentalismo. Cuando estamos ante fundamentalistas no te van a escuchar. No hay diálogo, no hay posibilidad de descentrarme de lo que yo creo y pienso y de, así no comparta lo que el otro dice, por lo menos respetar la versión del otro. Una secta jamás podría ser amplia éticamente hablando. Una secta aboliría desde cualquier punto de vista el derecho de los homosexuales, de las lesbianas, de los afrodescendientes, de los cojos, de los mancos, de los ciegos, etcétera, etcétera. Una secta es ese grupo y solo ese grupo porque cree tener la verdad, porque se arroga el derecho de pontificar sobre lo bueno, lo bello, lo recto y lo justo a su grupúsculo. Fabián, ya para terminar, ¿cuáles son esas características que permiten que en las sectas crezcan estos líderes carismáticos, los pastores? ¿Qué se requiere para ser un pastor? Porque para llegar a ser un obispo, para ser un cardenal, para ser el papa, pues hay un recorrido, aunque unos estén de acuerdo o no, es una cosa más acuciosa. Claro. En una secta es completamente diferente. No, en una secta es completamente diferente porque si el pastor se pelea con la confederación de pastores, él puede abrir su iglesia aparte y nadie se lo prohíbe. Y eso es algo que le
dijéramos, obliga al Ministerio del Interior y al Estado colombiano a no hacer una serie de concordaticos con las iglesias, sino también a pensar el problema en serio. Porque estamos en mora de ver un poco qué impuestos pagan estas sectas. Es decir, reciben millones por ofrendas, por diezmos. Libres. Lo que usted, completamente libres. Y entonces, ¿qué le están pagando de impuestos al Estado colombiano? Ahí me parece supremamente importante que haya una conciencia clara, política, en un país donde obviamente todos pueden caber, porque estamos en un Estado de Derecho, pero claramente tiene que pagar servicios públicos, tiene que pagar impuestos y tenemos que ver un poco qué tipo de ideología están vinculando y si a veces esa ideología es antidemocrática, es como si fuera una secta satánica. Entonces, evidentemente, ¿qué personería le está dando el Ministerio del Interior? Esas características obviamente hay que tenerlas muy en cuenta porque cualquier hijo de vecino se vuelve pastor. Al mismo tiempo, generalmente el carisma se riega, por decirlo de alguna manera, entre los miembros de una familia. Entonces, aquel que no forma parte de esa familia, pues no puede predicar, no puede tener ese liderazgo, así tenga el don de la palabra, y es un monopolio de la verdad evangélica. Entonces, me parece fundamental que también la gente sea madura, no se dejen engatusar. Es un poco, si uno va a una EPS de garaje, pues evidentemente le dicen que le curan el cáncer o que mañana José Gregorio Hernández la va a operar, pero no la va a operar. Es una pura emocionalidad que en el fondo es una estafa como las universidades garaje. En Colombia son una estafa. Hay miles de muchachos que van y acuden al crédito universitario, ya que estamos en FECODE, pues hablemos del asunto, sí, claro, como paréntesis angular, y le dicen yo lo hago profesional en comunicación social. Jamás ese muchacho, esa niña va a tener empleo. Eso es una estafa. Entonces hay EPS de garaje, universidades de garaje y sectas de garaje que son una estafa en este momento moral y espiritual. Entonces hay que ser maduro, hay que tener y hay que también al mismo tiempo saber que se puede acudir a otros escenarios donde uno cree, a la literatura, al arte, a la música, al teatro, etcétera, etcétera. Yo diría que este problema feroz que crean las sectas se exorciza con una gran política cultural y sobre todo con derechos culturales que generen equidad cultural en un país. En este sentido, tenemos la obligación de pensar como académicos, como personas comprometidas con un país mejor, que los ciudadanos puedan efectivamente desarrollarse espiritual y moralmente, pero no en grupúsculos de garaje donde francamente los estafan. Donde solamente ganan unos y los otros simplemente ponen. Fabián, mil gracias por acompañarnos a esta hora y por permitirnos esta mirada más amplia del tema de la religión y por supuesto la política que, aunque uno no quiera, están directamente ligadas. Mil gracias nuevamente. Con todo gusto y que Dios te bendiga y que Dios me bendiga. Pero por supuesto. A ustedes la invitación de siempre para que nos reencontremos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.